La narración oral escénica, una estrategia educativa. Si yo fuera brujo, tendría un verrugo, mentón para afuera y nariz ganchuda. Si yo fuera un pirata, con mapa en mano buscaría el tesoro. Si yo fuera un caballero, con mi espada vencería al dragón. Si yo fuera un monstruo, me escondería en un armario. Pero ni joroba ni verruga tengo, no tengo un mapa ni tampoco una espada. No me escondo en un armario y lo único que quiero es escuchar un cuento. Sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Martín Ortiz y yo me dedico a contar historias, contar cuentos, leyendas, fábulas, experiencias y, ¿por qué no?, experiencias también personales. Cabe destacar que la narración oral es el arte más antiguo de contar historias a través de la palabra. Hace mucho tiempo el hombre se reunía alrededor del fuego a escuchar todos estos cuentos e historias. La conexión entre la ficción y la realidad es un puente hacia el conocimiento, una relación colectiva con el otro. Debemos recordar que el hombre se constituye a partir de las relaciones con el otro. Por lo tanto, la narración es una actividad que genera una experiencia de socialización, una experiencia en un tiempo y en un espacio presente. Les quiero decir que como narrador oral me he dado cuenta de la enseñanza-aprendizaje que generan los cuentos en los niños, por ejemplo, porque ellos se dejan llevar por la imaginación, por la creatividad, por la curiosidad, por aprender, por este gozo de la experiencia. También podemos hablar en este caso de la identificación con los personajes, con las historias, con los sucesos. También es importante mencionar que los cuentos no solamente son para niños, son para todo tipo de público. Mucha gente los confunde y piensa que nada más los pequeños pueden escuchar estas historias, cuando las historias son para todo tipo de público, desde los más pequeños hasta los más grandes. También, seguramente han escuchado la frase «érase una vez» o «había una vez». Esta es una frase que abre la puerta a la imaginación, la puerta a recursos expresivos a través de la palabra contada. Esta actividad incita de una manera lúdica a los niños a compartir, a vivenciar, a estar ahí, el aquí y ahora. Sabemos que este tiempo evoluciona y los cuentos siguen evolucionando, pero también se rescatan en tradición y cultura, pues muchos de ellos se han contado por miles y miles de años. Quiere decir que estos cuentos van a repercutir en nuestro tiempo presente. Vamos nosotros como oyentes a asimilarlos, a identificarnos, a querer aprender de ellos. Como narrador les quiero decir que muchas veces terminando algún espectáculo, terminando algún evento, los pequeños se han acercado a mí y quieren seguir aprendiendo. Me preguntan por más cuentos, me preguntan qué pasó con la historia, con los personajes. Esto quiere decir realmente que estas historias repercutieron en ellos, en sus emociones, sus pensamientos, sus formas de ver el mundo. ¿Sí? Es importante destacar también en este sentido que la narración ha llegado a espacios como, por ejemplo, las cárceles, las plazas públicas, lugares privados, lugares como un café, lugares como las bibliotecas, las escuelas. Es la narración una actividad que ha llegado a diferentes lugares con la intención de dar a conocer un acontecimiento, un momento, una actividad que va mucho más allá que solo leer. Mucha gente lo confunde, pues piensa que la lectura de cuentos es lo mismo que narrar. Y no, el narrador es aquella persona que se va a adentrar en las historias, va a jugar con ellas, va a disfrutarlas también para que el público los disfrute.
Me gustaría hacer hincapié en que el narrador es una persona que cuenta historias, no un personaje, una persona que cuenta historias. En este caso vamos a diferenciarlo un poquito. El actor de teatro asume un personaje y por lo tanto se convierte en ese personaje y hay un distanciamiento entre el público y él. En este caso, nuestro actor de teatro va a generar esa línea invisible llamada cuarta pared para que entonces se cuide dentro de esa historia que está generando. En cambio, el narrador oral va a romper con esa línea invisible, con esa cuarta pared para poderse acercar a su público. Claro que la narración nos va a llevar a mundos imaginarios, a mundos posibles. También como un medio educativo va a educar sin la necesidad de ser moralista. En este sentido, les quiero decir que todos los cuentos, todas las historias van a tener mensajes implícitos, ¿sí? Mensajes que van a resonar. No es necesario preguntarle a los niños al final del cuento qué entendieron. No, los cuentos, las historias ya fueron contadas. En este caso, cada niño va a hacer su propia reflexión, su propio análisis de la historia y de cierta forma se va a identificar con ello. Ahora, también les quiero hacer la lectura de esta información que ustedes tienen en pantalla. Estas características de un cuento leído y un cuento narrado. Un cuento leído. El narrador se encuentra más ligado y limitado al texto. El narrador hace de mediador entre el cuento y el niño, creando un espacio íntimo y afectivo. La lectura del cuento aproxima al niño al libro, al lenguaje escrito y a la ilustración. Ahora, en el caso del cuento narrado, favorece la posibilidad de expresar con mayor libertad los gestos y movimientos que requiere el cuento. El narrador es más espontáneo y la relación entre el narrador y el niño es más fluida, mucho más intensa y yo le agregaría mucho más cercana. Puede utilizar múltiples recursos expresivos para comunicarse con el niño y enriquecer la narración. En este caso también se puede contar y cantar dentro de una historia. Muchos narradores meten música creada por ellos. Muchos narradores también generan esta interacción a través de adivinanzas, de refranes, a través de sus recursos expresivos, pero le va a dar mucho más potencia y significado a la voz. Esto también quiere decir que la enseñanza-aprendizaje va a llegar de una manera mucho más integral. No todo es conocimiento, no todo es meramente cognitivo, también es habilidad y actitudes. La narración oral escénica, en comparación con la educación, es procedimental, actitudinal y conceptual. Esto nos lleva a que se va a aprender, se va a incitar al conocimiento de una manera diferente. Yo les quisiera hacer una sugerencia a crear espacios de interacción. ¿Sí? Romper un poquito con algunos esquemas de cierta forma ya tradicionales. Me refiero a que si se quiere contar un cuento, pues vamos a salir a la cancha de la escuela, vamos a contarlo en un parque, vamos a contarlo en cualquier lugar. Muchos papás seguramente se sienten identificados con esta información porque al momento de contar cuentos con los niños se dan cuenta que realmente estamos llegando a una cuestión imaginativa, una cuestión educativa y, ¿por qué no?, un acercamiento mucho más cercano, de humano a humano. Si bien la tecnología avanza y da pasos agigantados, ¿por qué no pensar en actividades como esta? Actividades que nos hagan humanizarnos, acercarnos, a no perder la relación con el otro, a estar estrechamente ligados. En este sentido, les quiero decir la siguiente frase. El verdadero derecho a la educación se cumple si consideramos el derecho a aprender.
como ya se los he mencionado, existe la curiosidad, la creatividad, la imaginación, el gozo, la experiencia para sentir, soñar, reír, compartir, estar con el otro. Una educación que realmente nosotros podemos considerarla fundamental para el ser humano. Me gustaría contarles un cuento. Y este cuento comienza así. Un pequeño gusanito decidió llegar a la punta de una flor. Le platicó a sus amigos gusanitos y todos ellos le dijeron: no, ¿cómo crees? Los gusanitos no llegamos. ¿Qué estás haciendo? Eso no es para nosotros. Pero nuestro gusanito decidió llegar a la punta de la flor. Una mañana se levantó muy temprano y comenzó a subir por el tallo. Subió, 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 subió. Pero de pronto se cansó. Decidió tomar un pequeño descanso, cuando de pronto se soltó y empezó a caer. ¡No! Nuestro gusanito estaba cayendo. Llegó con una ráfaga de viento una planta muy grande y nuestro gusanito cayó sobre ella y no se lastimó. Al día siguiente, nuestro gusanito quería volver a intentarlo. Así que otra vez empezó a subir por el tallo. Subió, 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 subió y subió. ¡Ah! Nuestro gusanito se cansó. Decidió tomar un pequeño descanso, descansar, dormir un poquito. Pero cuando uno duerme, el cuerpo se hace débil y nuestro gusanito comenzó a caer. ¡No! De nueva cuenta, otra ráfaga de viento, una hoja muy grande y nuestro gusanito cayó sobre la hoja y no se lastimó. Nuestro gusanito jamás se daría por vencido. Y de nueva cuenta comenzó a subir, muy decidido. Subió, 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 subió y subió. Se cansó. Volteó a la derecha, volteó a la izquierda, ya se había hecho de noche. Decidió descansar. Se agarró muy fuerte del tallo y comenzó a soñar. Soñó y soñó. Y cuando despertó, en una gran mariposa se convirtió, llegando así a la punta de la flor, porque nuestro gusanito jamás, jamás se rindió. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta historia. Ahora me gustaría leerles la siguiente frase. La narración oral estimula en los niños y niñas habilidades lingüísticas, construcción de imágenes mentales, expresión oral, expresión creativa, pensamiento crítico, desenvolvimiento de la propia autonomía y libertad de pensamientos y sentimientos, generando así aprendizajes significativos basados en el saber, saber hacer, saber ser y saber estar. Aspectos articulados en una educación para la vida y que al mismo tiempo se vinculan conocimientos interdisciplinares y transversales, cumpliendo una función social y cultural. En este sentido, no debe olvidarse que el hombre se constituye como persona a partir de las relaciones con los otros, una educación conjunta, un encuentro entre seres humanos, acción que la narración oral escénica genera de manera natural al ser una actividad en vivo, comunicando a través de la palabra. Si la narración oral escénica es cultura, literatura, tradición y experiencias, ¿por qué no pensar en una educación mucho más integral?
Muchísimas gracias.